Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Bueno, es un placer nuevamente presentarme acá. Tengo ya varios años de poder venir al simposio, al congreso de Red Lano, y es para mí un honor. Tengo mucho aprecio por esta actividad. En los últimos 2 años pues he tenido el gusto de poder compartir algo del conocimiento que vamos adquiriendo con el paso de los años. Específicamente hoy vamos a hablar un poco, como la doctora lo mencionó, de la radioterapia hipofraccionada en tumores del sistema nervioso central y específicamente en gliomas. Cuando hablamos de radioterapia hipofraccionada, nos referimos a todo aquel esquema de tratamiento que supera las dosis convencionales. Vamos a entender como dosis convencionales dosis superiores a 1.8 a 2 grays por día. Como ustedes saben, la radioterapia se da un efecto por el intercambio de energía entre una fuente radioactiva, que puede ser una quimera natural como el cobalto 60, o a través de campos magnéticos que aceleran corrientes de electrones y son impactados contra una banda de un material pesado como el tungsteno y produce una reacción de frenado. De ahí se desprende energía e interacciona con este medio biológico. La interacción en este medio biológico va a producir un efecto biológico. Este efecto biológico va a depender del tipo de tejido que estamos irradiando o de los componentes que está este tejido. Entonces, en todo nuestro cuerpo hay distintos tipos de tejido y todos aquellos que han estudiado un poco de radiobiología y los radiooncólogos pues nos van a escuchar hablar de varios tipos de tejidos. Vamos a tener los tejidos de respuesta tardía y los tejidos de respuesta rápida. Por lo tanto, una de las cosas que más nos preocupan a los que realizamos radioterapia del sistema nervioso central es el efecto neurocognitivo de las radiaciones sobre estos pacientes, que según la literatura se describe que aparece en una media de presentación alrededor de 2 años y la incidencia es alrededor de un 10%. El efecto más llamativo siempre es la alteración de la memoria. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que un tumor, como bien lo mencionó el doctor, en realidad es toda una relación, y esto fue una de las charlas del año pasado, que es una unidad entre el microambiente y la célula tumoral. Y este microambiente está constituido por distintos tipos celulares, que son los que le van a dar finalmente la respuesta biológica de este tejido a las radiaciones. Por lo tanto, antes de hablar de radioterapia hipofraccionada en gliomas, tenemos que hablar de una adecuada selección del paciente al que se va a someter a este tratamiento. Por lo tanto, tenemos que hablar entonces de los grupos pronósticos. Y específicamente esta, pues es una de las fotos que trato siempre de presentar y es producto del trabajo de nuestra unidad en el país. Es una neurosfera y ahí están células madre o células progenitoras de gliomas de estos tumores. Entonces hay que entender que este tejido va a tener una sensibilidad diferente a la radiación, pero finalmente el efecto biológico va a ser la suma de varios tipos de tejidos que van a dar una respuesta. Y este es el racional científico de por qué nosotros los radiooncólogos realizamos tratamientos hipofraccionados en algunas enfermedades. Entonces, en esta columna de acá, bueno, el puntero no se dibuja bien, tenemos el radio del isoefecto y acá tenemos el fraccionamiento. Como les comenté, un fraccionamiento estándar para nosotros estamos hablando de una dosis alrededor de 2 o no superior de 2. Y estas son los radios de sensibilidad que nosotros hablamos en radioterapia y le hemos puesto el nombre de alfa-beta. Y aquí habla de un índice de sensibilidad. Como habíamos visto, todos los tejidos del cuerpo tienen un índice de sensibilidad distinto. Entonces, ¿qué podemos observar? Si aumentamos la dosis por fracción sobre los 2 grays, el efecto, dependiendo del tejido, va a ser distinto. De tal manera que podemos agrupar a los tejidos de respuesta temprana con un alfa-beta alrededor de 10 y los tejidos de respuesta tardía, que son los tejidos blancos, entiéndase encéfalo, neurona, riñón, pulmón, etcétera, los tejidos que no son tumorales, van a tener un alfa-beta alrededor de 4. Por lo tanto, ¿qué podemos ver? Que si nosotros aumentamos la dosis por fracción por día,
obligatoriamente para mantener el mismo efecto, que el efecto que nos limita o la dosis que a nosotros lo limita en radioterapia es la dosis sobre los órganos críticos. Entonces debemos disminuir esa dosis total para alcanzar un mismo efecto. En el otro gráfico tenemos un alfa beta, asumiendo que tenemos un tumor que va a tener un alfa beta alrededor de 10. Lo que podemos ver acá es cuál es el impacto del resto de los tejidos en esa estructura que vamos a irradiar. Entonces, si el encéfalo tiene una dosis, un alfa beta, alrededor de 2 a 3, va a sufrir un impacto mayor que probablemente lo que reciba ese tumor. En algunos estudios que se han publicado anteriormente, y un estudio muy interesante es este del Dr. Jones, que fue publicado en la revista Roja del 2007, encuentran en un análisis que el alfa beta del glioblastoma va a andar alrededor de 9.3. Por lo tanto, los dosis de los esquemas de tratamiento fraccionados normales que damos van a tener un efecto biológico equivalente a una dosis alrededor de 72. Y un esquema, puse aquí un ejemplo de esquema hipofraccionado, va a tener un equivalente alrededor de 51.5 Grays. Es imposible pues hablar de tratamientos hipofraccionados sin tocar los factores pronósticos, y esto que les acabo de presentar de las diferencias en los efectos biológicos, pues ya nos va restringiendo un marco de acción de todos los esquemas hipofraccionados. Entonces tenemos que entender que los esquemas hipofraccionados en sistema nervioso central o específicamente en gliomas va a estar limitado a aquellos tumores con un pronóstico específico. Por lo tanto, tumores o gliomas de bajo grado o meningiomas o tumores con largas sobrevidas no van a ser principalmente candidatos a esquemas de hipofraccionamiento en radioterapia. Como ustedes ya saben, y esto no voy a demorarme mucho tiempo, el glioblastoma es el tumor primario de encéfalo más agresivo y más frecuente en adultos. Tiene una edad la edad y el estado funcional son factores claramente establecidos y se ha comprobado a través de muchos estudios. Y según la CBTR-US, que es el Registro Nacional de Tumores del Sistema Nervioso Central en los Estados Unidos, ha encontrado que la incidencia y la tasa de este tipo de patología en pacientes sobre 60 años es mucho mayor. Gracias, doctor. Entonces esta es mucho mejor. Nos va a hablar acá de un grupo especial de pacientes que ya conocemos, que va a reunir características clínicas particulares que nos van a facilitar un tratamiento un poco más agresivo. Entonces, la mayoría de los estudios excluyen el grupo etario sobre los 65 años, por lo tanto, pues no hay una clara evidencia de cuál debe ser su manejo. Y el manejo puede ir desde muchos espectros, como el cuidado paliativo, cirugía exclusiva, radioterapia exclusiva, que ya fue demostrado en el estudio francés publicado en la New England en el 2007, que se encuentra un beneficio de la radioterapia en el paciente añoso, o la quimioterapia exclusiva, o el tratamiento combinado de todas estos. Y para seguir hablando de factores pronósticos, pues es imposible hablar de las escalas de pronósticos establecidos por la RPA de la RTOG, que el primer estudio de esto se publicó en 1990. Aquí les presento yo la actualización, que es de finales del 2011, en el cual se realizó una revisión de 42 bases que tiene la RTOG de glioblastoma multiforme. Se incluyó en el estudio 1.672 pacientes con glioblastoma. Se realizó una categorización pronóstica en 3 escalas, evaluando 4 variables. La RPA en 1990 realizó una revisión de todas las bases y encontró que habían 6 categorías pronósticas para los tumores primarios gliomatosos del sistema nervioso central. La categoría 3, 4, 5 y en ese momento la 6 se refería a los gliomas malignos, por eso solo van a ver aquí representado la categoría 3, 4 y 5. Y se encontró que con estas características clínicas los pacientes iban a tener de todos modos ya un pronóstico
un pronóstico distinto que otros pacientes, o sea, iba a ser categorías o clases pronósticas, de tal manera que la categoría 3 iba a tener una sobrevida media de 17 meses, la categoría 4 de 11.2 y la categoría 5 de 7.5. La modificación de acá con respecto a la anterior es el algoritmo en el cual se empieza a realizar la estratificación y que obviamente se quitó una categoría, porque se encontró que era el mismo pronóstico en la categoría 6 y la 5. Y este es el algoritmo de decisiones. Como ven, la primera pregunta que se realiza es la edad del paciente, mayor o menor de 50 años, el estado funcional de acuerdo al Karnofsky, el tipo de cirugía, si había sido solo biopsia contra todas las otras cirugías, y el funcionamiento neurológico. Y aquí se realiza la clasificación 3, 4 y 5. Como ven, hay una diferencia ampliamente significativa en todas las clases. Por lo tanto, la edad es un factor pronóstico independiente en los gliomas de alto grado y específicamente en el glioblastoma. Ya es conocido que el estado funcional y el estado de la metilación del gen promotor tiene un factor pronóstico. Otro de los datos interesantes es que todos los estudios que reportan largos sobrevividores están hablando de pacientes jóvenes. Todos los estudios con una media de edad de 36.9 meses. Otro de los hechos que tenemos acá es que el efecto de los tratamientos en estos grupos pronósticos es más difícil de conocer porque en muchos de los estudios se excluyeron este grupo. Pues bueno, entonces, ¿qué se ha escrito de tratamientos hipofraccionados en tumores del sistema nervioso central? Y voy a tratar de correr un poco porque el tiempo nos acosa. Este es uno de los primeros estudios publicados en 1997. Yo creo que este y el estudio de Short son de los estudios que empiezan a demostrarnos que probablemente tratamientos menos intensos de radiaciones o más cortos nos vayan a producir efectos semejantes en pacientes sin alterar la calidad de vida ni el tiempo de vida de estos pacientes. En el 2004, el doctor Roa publica este estudio que fue publicado en la JCO del 2004, y él es el primero que realiza un estudio randomizado o aleatorizado. Incluyó 100 pacientes, todos con estado funcional arriba de 50 y pacientes sobre 40 años. En este estudio se aleatorizó pacientes a un esquema de radioterapia hipofraccionada. Recuerden que son dosis mayores a 2 grays y el estudio se trataba de dar 40 grays en 15 sesiones. Por lo tanto, estamos hablando de una dosis de 2.67 por 15 sesiones de tratamiento. La segmentación, o sea, la manera en cómo se conformaban los volúmenes es idéntica a la que podemos hacer hoy en día. Y como la doctora pues mencionó, hay varios tipos en los que podemos realizar la segmentación. O sea, cómo definimos el volumen es uno de los temas que más se debe discutir ahora actualmente. Debido a los patrones de recaída, no se ha encontrado ninguna diferencia probablemente en las tendencias o en los márgenes de seguridad que debemos dar a estos tumores. Entonces, con segmentaciones iguales, dosis heterogéneas menores de 10 y con tecnologías en la que se recomendaba 3D, pero no era obligatorio, era un estudio multicéntrico, se encontró que la sobrevida de estos pacientes era idéntica a los pacientes que se les realizó un tratamiento de radioterapia estándar. Hay que recordar que este estudio se realizó antes de la publicación del estudio de Stupp. Estos son los resultados. Como ustedes pueden ver, no hay diferencias en las curvas de sobrevida de este grupo de pacientes. La siguiente pregunta que debemos realizarnos es, pues entonces, ¿qué esquema de tratamiento debemos usar? Y en la literatura hay publicados muchísimos esquemas de tratamiento. La mayoría de la literatura, pues probablemente van a dar en fraccionamientos entre estos dos. Y quizás por uno de los efectos más temidos de la radioterapia, que es la alteración del estado cognitivo, o sea, la afectación de la memoria de ese paciente, que mucho tiene que ver con la irradiación del hipocampo y específicamente de la dosis que pueda recibir la zona subgranular del giro dentado del hipocampo, porque es ahí donde se encuentran las células madre que nos van a condicionar la respuesta o la plasticidad cerebral para la memoria. Nosotros en nuestro país estamos conduciendo ahora un estudio acerca del efecto de la dosis sobre estas zonas relacionado con el desarrollo cognitivo.
Primero debemos definir el abordaje de este paciente, o sea, globalmente, ¿qué le vamos a hacer? ¿Podemos combinar este tipo de tratamiento de radiaciones con alguna otra alternativa? Bueno, vamos a analizar esto rápidamente. Existe la oportunidad de combinarlo en una manera adyuvante con la quimioterapia, específicamente la temozolomida, o darle concomitancia y después adyuvancia. Y no hay ninguna evidencia todavía con el uso de anticuerpos monoclonales con este tipo de tratamiento hipofraccionado. Uno de los estudios más significativos con respecto a este tema es el publicado por el doctor Giuseppe Miniti en la revista Neuro-Oncology en el 2009. Aquí las conclusiones del estudio, para no demorarme mucho con el tiempo, se concluye que es un esquema bien tolerado, relativamente seguro, tiene la misma o más o menos la misma toxicidad que en pacientes jóvenes, que mejora la sobrevida y la sobrevida libre de progresión, que tiene probablemente un poco menos efecto que el tratamiento concomitante. Se daban las mismas dosis de tratamiento adyuvante que se dan en la actualidad y alrededor de 6 a 12 ciclos. Uno de los logros de este estudio es que midió la calidad de vida, y la calidad de vida en este grupo de pacientes se mantuvo estable o mejor, y solo empeoraba la constipación y la fatiga, que es uno de los efectos más comunes de la utilización de la temozolomida. Bueno, posibles combinaciones, y suena más lógico, pues la radioterapia concomitante con quimioterapia. Entonces es imposible no hablar, aunque sea brevemente, del estudio STUP. Hay que recordar que el estudio STUP no incluyó pacientes sobre 70 años. Entonces, y fueron excluidos aquellos pacientes con un estado funcional malo. Un año después de la publicación del estudio de STUP, el doctor Mirinov publicó este estudio en el que nos habla del beneficio según las categorías pronósticas de la RPA, de la RTOG, modificada por la EORTC. Recordemos que esta es la clasificación anterior. Y encontramos que el grupo 5 son pacientes mayores de 50 años o con un estado funcional malo. Acá podemos ver claramente que hay una diferencia en el efecto o decae el beneficio en un subgrupo especial de pacientes que podemos medir clínicamente el beneficio de esos pacientes de darles el tratamiento. Un poco más de bibliografía que respalda el uso de tratamientos combinados en pacientes añosos. Entonces, nuevamente el doctor Giuseppe Miniti publicó en la revista Roja de Radioterapia a finales del año pasado un estudio de 71 pacientes sobre 70 años con un índice funcional bueno sobre 60, en que realiza una combinación de un tratamiento de quimioterapia con temozolomida, de radioterapia hipofraccionada y una adyuvancia. ¿Qué encuentran ellos? Bueno, encuentran que hay una ventaja en la sobrevida y sobrevida libre de progresión que es muy semejante a aquellos pacientes que realizaron el estudio según la plataforma de STUP, con una sobrevida media de 12.4 meses y una tasa de sobrevida bastante buena. Miren ustedes que al año y a los 2 años tenían un 58 y un 20% de los pacientes vivos. Otra de las cosas importantes de este estudio es que se remarca la importancia de algunos factores pronósticos moleculares que ya conocemos, como la metilación en el gen promotor. Todos los pacientes, según la categoría de la RPA en el estudio del doctor Miniti, iban a ser clase 5. Miren ustedes que la sobrevida era de 6.7 meses en estos pacientes, muy comparada con lo que se alcanzó acá. Entonces, ¿todos los pacientes deben ser tratados igual? Pues no. Probablemente esta es una de las preguntas más importantes de respondernos. No todos los pacientes con gliomas malignos deben ser tratados iguales, y es parte de la charla que vamos a ver probablemente mañana, ¿no?, que es el tratamiento del paciente añoso. Hay 2 estudios muy importantes que voy a mencionar brevemente, que es el paciente añoso sobre 70 años con radioterapia. Según el estudio nórdico, nos evidencia que es un paciente que inclusive va a tener un deterioro en la sobrevida global en aquel paciente que se le dio un tratamiento estándar de radioterapia. También que existe evidencia que respalda el uso de la temozolomida en pacientes añosos, y aquí tenemos el estudio nórdico y el estudio de NOA 08. Otro de los hechos es que el índice de Karnofsky y la metilación
del gen promotor son factores pronósticos independientes todavía en este tipo de poblaciones y que el uso de quimioterapia en pacientes con esta metilación mejora la sobrevida. Pero ¿qué pasa si analizamos la metilación con respecto a la radioterapia? Bueno, no se ha encontrado una diferencia en la respuesta en aquellos pacientes no metilados. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que se irradiaron y no tenían la metilación en el gen la metilación, el gen promotor de la metilguanina metiltransferasa, tenían una sobrevida idéntica a aquellos que no. Para ir ya concluyendo, bueno, la experiencia de este grupo es muy importante y una de las recomendaciones finales que hace este grupo es que probablemente debamos hacer una selección biológica de aquellos pacientes en los que van a tener un beneficio de un tratamiento más agresivo que otro. Como conclusiones, la edad es un factor pronóstico independiente, la RPA es válida para ayudarnos a tomar decisiones según las categorías pronósticas, que la radioterapia hipofraccionada en ciertos grupos pronósticos no es peor y al menos es igual y en algunos casos mejora la calidad de vida. No conocemos un fraccionamiento hipofraccionado que sea el estándar. Probablemente debemos ser más conservadores, como el estudio de ROA, que incluyó pacientes de 60 años en adelante, y se han utilizado muchos tipos de tecnología. El estado de la metilación debe ser conocido porque es un factor pronóstico y probablemente este subgrupo de pacientes nos deba llevar a ser más agresivos que en otros pacientes sin la metilación. Se nos acabó el tiempo, doctor. Y que la evidencia respalda el uso de la temozolamida en pacientes añosos, con efectos tóxicos bastante aceptables. Y lo último, estos pacientes deben ser discutidos en un abordaje integral y en equipo y tomar decisiones en conjunto. Bueno, muchas gracias. Muy ajustado de tiempo. Espero haberles transmitido pues el mensaje claro. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.